este día es los días de Elías. Y yo digo amén, porque los días de Elías representan los días del final, el final de los tiempos. Es más, el profeta Elías es figura de la iglesia novia que va a ser arrebatada, y nosotros lo hemos aprendido porque claramente la Escritura deja ver que hay principios espirituales en la vida de este hombre de Dios que nosotros hacemos bien en poder tomar como ejemplo, pero su figura, su sombra, su vida representa el tiempo del final. Y nosotros tenemos que entender que en el tiempo final acontecen cosas, porque esa es otra situación que la iglesia tiene que comprender, que estamos en los tiempos finales y que más que nunca tenemos que alimentarnos y fortalecernos en el Señor. Miren las premisas que nos deja ver esto que hemos puesto como los días de Elías. Y en alguna oportunidad también hemos predicado y enseñado sobre los días de Enoc y lo que representaba, porque también deja parámetros de cómo nosotros tenemos que manejarnos, y entre muchas cosas dice que la vida de Enoc fue una vida en donde él intentó todos los días agradar al Señor. Y porque caminó con Dios, dice que Dios se lo llevó, lo trasladó. Y Elías también muestra facetas, pero también la muestra conforme lo que venimos aprendiendo en esto de la alimentación, de la dieta espiritual, porque también el Señor alimentó a Elías. Y como Elías vivía un tiempo profético, de hecho, él lo anunciaba como profeta, la iglesia de Cristo vive los tiempos proféticos manifestados en la Escritura. Porque el sistema corre por una línea, pero la iglesia de Dios corre por otra. Tiene otro reloj, tiene otros tiempos. Entonces la iglesia tiene que desenfocarse de lo terrenal, desenfocarse de lo natural, desenfocarse de lo que el sistema propone, y aferrarse y enfocarse y hacerle zoom al tiempo profético que le toca vivir. Y lo único que nos sustenta, porque claramente la Escritura de principio a fin menciona el sustento del Señor, es un alimento. Es un alimento que nos proporciona el Señor para que justamente estemos atentos al cambio de esa dieta. Una dieta que nos va a permitir transitar, caminar, estar fortalecidos, nutridos con la palabra. Por eso la importancia de lo que hablábamos hace unos segundos, de estar atentos. Porque en la faceta como alimento que tiene la Escritura, nosotros hacemos bien en recibirla. Hacemos bien en trabajar por retenerla, en irnos de este lugar y esforzarnos por ponerla en práctica para convertirnos en sabios y para que todo alimento que no haga bien al cuerpo sea desechado. Porque esa es una función natural del cuerpo, desechar lo que no hace bien. Es más, el cuerpo cuando identifica, y estoy hablando de lo natural, identifica algo que no le pertenece o que le va a hacer mal, lo muestra muchas veces como una infección y lo manifiesta de esa forma, lo rechaza, porque está preparado para otro tipo de cuestiones. El cuerpo sabe muy bien lo que necesita, y el cuerpo de Cristo tiene que saber muy bien cuál es el alimento que lo va a fortalecer, que le va a dar vida y que va a permitir que siempre se mantenga firme. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, yo tengo la versión NTV, voy a leer el verso 13 y 14. Y nuevamente el Señor quiere que continuemos, porque ya hemos comenzado, que continuemos avanzando, aumentando, madurando, creciendo. Y parte de ese crecimiento lo da el alimento. Eso lo podemos comprender
absolutamente todos, porque en el orden natural pasa de esa forma. Es más, si no nos alimentamos bien, es más, si de chicos no nos alimentaron bien, eso trae efectos, aun cuando nosotros vamos creciendo. Por eso los primeros años, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, son muy, pero muy importantes para crecer como corresponde. Pero en el transcurso de nuestra vida necesitamos seguir comiendo para seguir creciendo y crecer bien. Y la Biblia menciona en estos pasajes y dice de esta forma: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Miren qué interesante. El verso siguiente dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Miren cómo hace esa unión, linkea el alimento con la madurez. La clase de alimento que nosotros ingerimos va a determinar nuestro crecimiento y lo que vamos a hacer después. Y no dice que la leche está mal, porque también la Biblia dice que nosotros tenemos que desear, como niños, la leche espiritual no adulterada, la que no es cambiada, la que es pura. Eso es lo que tenemos que desear como niños. Pero acá dice que no podemos quedarnos siempre con el alimento de niños, sino que tenemos que madurar para luego poder ingerir, para poder masticar, para poder hacer una buena digestión con lo sólido que se nos traslada. Y acá lo que está haciendo esta carta a los creyentes es hacernos comprender que a medida que vamos creciendo, nosotros tenemos que ir alimentándonos de algo más nutritivo. Porque si creciendo, supongamos en el orden natural, creciendo en años, vamos a graficarlo e ilustrarlo para que podamos comprenderlo mejor. Pasan los años en la iglesia, pero yo no estoy dispuesto a comer lo que el Señor me va dando conforme las etapas y las facetas de mi vida, y solamente quiero quedarme como un bebé, como un niño espiritual, comiendo solamente lo básico. Hay algo que no está funcionando como el Señor quiere que funcione. Pero acá también el Señor menciona en la Escritura que nosotros somos los responsables. Porque al niño o al bebé no se puede sustentar por sus propios medios. ¿Sí o no? Dependen de un adulto. Se le da de comer en la boca. No pueden, necesitan que se les dé el alimento. Ahora, a medida que se va creciendo y cuando se llega a la madurez, uno tiene la capacidad de prepararse ese alimento. Uno tiene la capacidad de distinguir lo que le hace bien y lo que no. Y no es más ni menos que lo que la Escritura nos está dando a entender, que ese alimento sólido es para los maduros. Entonces lo que tenemos que hacer es madurar. Hay una instancia, hay un incentivo, hay un aliento de parte del Señor conforme a su palabra que nos da a entender que tenemos que madurar. Y maduramos conforme al alimento que nosotros estamos dispuestos a comer. Por eso muchos no leen las Escrituras, porque quieren seguir en la posición en la que se le da. Por eso nosotros en ese oficio sacerdotal o como padres de una casa lo que damos es alimento para que luego, teniendo la materia prima, nosotros también podamos hacer un alimento sólido, algo que nos pueda nutrir a cada uno. El alimento es fundamental. Es fundamental. Todas las semanas, y siempre lo reiteramos,
se suben a las distintas redes sociales que pertenecen a la iglesia, a la congregación, devocionales, que son para edificación de nuestra vida y del cuerpo de Cristo. Está en nosotros comerlo o no. Yo creo que es una bendición que podamos comerlo. Porque muchas de nuestras cuestiones se van a solucionar teniendo el alimento correcto, sabiendo después cómo obrar, porque ahí lo unifica, insisto, el resultado, la recompensa de no solo comer algo sólido, el resultado de poner en práctica eso que estamos comiendo, nos hace distinguir, nos da discernimiento sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Es triste realmente ver al creyente donde continuamente está definiéndose entre lo bueno y lo malo. Entonces eso habla claramente de que hay un nivel del que necesita salir. Y por no salir, está envuelto en esa niñez espiritual en donde continuamente le lleva a tomar decisiones que no son las correctas, porque no tiene las armas, o mejor dicho, no se proveyó de lo que sí tiene. Lo despreció. Y a la hora de manejarnos en nuestra vida, vamos a ponerla así, en lo natural, en lo cotidiano, en lo trivial, no hay diferencia entre el que tiene alimento y no lo tiene. Y debería haberla. Y la vida de este hombre, de Elías, que insisto, representa a la iglesia, pero no representa a toda la iglesia, representa a la iglesia, o mejor dicho, no representa a todas las congregaciones o a todo lo que se llama iglesia. Representa a una iglesia novia, comprometida, una esposa. Por eso lo que le aconteció, por eso lo que representa. Y por ende necesitó una dieta especial en cada tiempo de su vida. Y más en el tiempo final. Entonces, la dieta, podríamos llamar la dieta de Elías, es una dieta que la iglesia necesita en estos tiempos que son justamente el final de los tiempos finales, valga la redundancia. Miren, entre muchas cosas Elías decidió estar siempre en la presencia del Señor, porque así lo manifestaba. No era simplemente cuando las cosas estaban bien, no era simplemente cuando las cosas funcionaban conforme a sus parámetros, no estaba enfocado en lo que estaba aconteciendo a nivel mundial. No, él estaba en la presencia de Dios. De hecho, él decía, en cuya presencia estoy. Cada vez que iba a hacer algo, para él era fundamental entender que él estaba delante de la presencia del Señor. Esa es la vida del creyente. Mañana no estamos en el trabajo. Físicamente estamos en el trabajo. ¿Se entiende, no? Pero no estamos desafectados del Señor. Es más, nosotros vamos a nuestros hogares y físicamente estamos en nuestra casa. Pero no estamos desafectados de lo del Señor. Y así podemos poner la escuela, la universidad, el grupo de amigos, no sé, en fin. Todas las facetas de nuestra vida en las que nos toca manejarnos. Pero entendiendo que estamos en la presencia del Señor, nos va a hacer tener otra perspectiva de cómo nosotros manejarnos y el beneficio que tenemos en manejarnos de esa forma. Realmente se ve, y cada vez más, cómo hay una doble moral, una doble forma de manejarse de lo que representa la iglesia o de lo que se hace llamar iglesia y de lo que nosotros tenemos que escapar. El Señor lo presenta así. Por eso en las cartas
del fin, en la que es escrita por medio del apóstol Juan, donde habla de 7 iglesias y dice que en el tiempo final caminarán juntas Laodicea y Filadelfia. Una iglesia que está aferrada a lo terrenal y una iglesia que se va despegando porque quiere lo espiritual. Una iglesia representa a la que va a pasar por la tribulación, por el tiempo tribulacionario, y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia que va a ser levantada por el Señor, porque más allá de todas las situaciones que le pudieron acontecer y de su poca fuerza, guardó la palabra y se mantuvo creyendo en el levantamiento del Señor. Entonces, la única manera de tener presente siempre estas cuestiones es saber que estamos en la presencia de Dios. Elías sabía que estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba bien, cuando estaba mal, cuando estaba más o menos. Porque a quien se refería era al Señor. Otra de las cosas que llevaba adelante Elías y que la iglesia tiene que llevarlo adelante es que Elías, antes de ser levantado, restauró el altar. Y obviamente no me voy a detener en eso por una cuestión de tiempos y porque en otras ocasiones lo hemos hablado, pero el altar representa nuestra vida delante del Señor. Ya no solamente saber que estamos delante del Señor, sino que nuestra vida tiene que ser una vida de altar al Señor. Cuando eso no acontece, difícilmente vamos a poder entender lo que ocurre en el altar que representa esto que hoy nosotros estamos llevando adelante. Entonces muchos de nosotros quizás tengamos que restaurar nuestro altar, que la Escritura menciona que muchas veces está arruinado. Y el Señor en su misericordia nos da la posibilidad, sabiendo que su venida está cerca, porque el Señor se lo anunció. ¿En dónde, pastor? La Biblia menciona que iba a haber un cambio de mantos. Le ordenó el Señor que vaya y que ungiera a Eliseo. Entonces, Elías entendió que se lo sacaba de lo profético, se lo sacaba del lugar que él representaba como un servidor, pero en realidad lo que se lo estaba por sacar era justamente de lo que nosotros conocemos como la tierra, porque iba a ser levantado por el Señor. Pero para eso necesitaba trasladar ese manto. En esa faceta, en ese lugar, se genera el cambio. Y él comprendió que se lo iba a sacar de un lugar. Siempre que el Señor nos saca de un lugar es para un lugar mejor, pero nos tiene que sacar el Señor, porque Él es el que pone, no nos ponemos nosotros. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, estas cosas tenemos que comprenderlas. Y empezó a actuar y a manejar y a hacer cosas que la Escritura deja como principios para que la iglesia entienda lo que debe hacer en el tiempo final, antes del levantamiento. La Biblia deja ver que los días del Señor van a ser como los días de Noé, van a ser como los días de Lot. Entonces ahí tenemos que mirar cómo fueron esos días, pero no para ser simples espectadores, sino para tener en cuenta lo de Dios y lo que representaban cada uno de estos hombres y lo que hicieron. Por eso tiene que ser una restauración completa, porque la realidad es que Lot fue declarado un hombre justo, pero llamativamente solo se salvó él y no su familia. Ahora, llamativamente, en los tiempos de Noé, dice que él estaba entendiendo lo que iba a acontecer y se preocupó por la familia. Y dice que todos fueron salvados. Entonces tenemos que comprender estas cosas.
porque eso también es altar, eso es restauración. No es solamente mi corazón, no es solamente mi comunión, no es solamente, que son cosas obviamente primeras, de un principio, pero automáticamente me deja ver lo que yo represento y lo que está bajo mi cobertura, que los primeros son mis hijos y mi familia. No podemos decir, no, yo ya me restauré, no, supongamos estar pasando una situación compleja, me restauré. Pero si usted se restauró automáticamente, o si usted o si yo nos restauramos automáticamente, lo que quiere restaurar es todas las cosas. Porque la familia también representa un altar. Pero bueno, eso es para el miércoles. No se pierde el capítulo de esta semana, de la roca. Entonces dijimos, Elías decidió estar siempre delante del Señor. La iglesia tiene que decidir estar siempre delante del Señor. Elías, antes de ser llevado, restauró el altar. La iglesia tiene que estar dispuesta a restaurar el altar y todo lo que eso representa. Pero dice que también, antes de ser levantado, Elías tuvo un cambio de dieta y ese cambio de dieta preparó, o mejor dicho, lo preparó para terminar su carrera en la tierra, porque nosotros seremos levantados, mis amados, al tal cansancio lo voy a decir, porque creo en la promesa del Señor y creo que estoy delante de una iglesia que ha sido favorecida por su palabra y tiene la iniciativa de parte del Espíritu Santo para esa preparación y para formar parte de la iglesia que Él mismo dice que es hermosa, que es gloriosa, que es sin manchas, pero que es en este tiempo. Entonces hemos visto que la mesa representa lo que el Señor indicó de comer y beber. Hemos visto de que nosotros tenemos una dieta espiritual y estamos viendo que este hombre que representa a la iglesia tuvo una dieta. El tabernáculo de Moisés, pues léalo con tiempo, es hermoso lo que describe la Escritura. Cuando el Señor le indicó a Moisés que edificara el tabernáculo de reunión, que estaba distribuido en 3 partes, lo hemos hablado, que representan el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, la evolución del creyente, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. La evolución continua de la que también estamos hablando conforme la dieta espiritual provista a la iglesia y que no tiene que estar ajena a nosotros. No hay nada fuera que nosotros podamos comer, no hay nada que nos pueda dar ni Egipto, ni Babilonia, ni lo secular, ni el sistema. No hay nada que nosotros tengamos que comer desde ese lugar. Porque todo lo que proviene desde ese lugar son tierras que la Escritura menciona valles de sombra y de muerte. Son tierras de corrupción. Y dice que nosotros tenemos que estar continuamente desafectados de la corrupción. Nosotros tenemos que comer de Cristo. Nosotros tenemos que beber de su fuente. Nosotros tenemos que continuamente recibir el maná, continuamente recibir lo que el Señor nos da. Porque conforme transcurre el tiempo y conforme esa evolución que tenemos como creyentes, que tenemos que transitar, conforme la Biblia menciona, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, son los lugares que a nosotros nos hacen estar continuamente en la presencia de Dios. Y saber que muchas veces lo que nos sirvió por un tiempo estuvo bien. Pero si queremos cambiar de dimensión, si queremos evolucionar, si queremos crecer, nosotros tenemos que comprender qué comida se está proveyendo para ese tiempo. Porque cada tiempo tiene una comida. Pero es bueno que esa comida siempre venga de parte del Señor y que nosotros la recibamos. Amén. Elías tuvo una dieta especial y la iglesia también lo tiene. Primera de Reyes, en el capítulo 17, aproximadamente del verso 1 al 5, menciona una faceta de la dieta que tuvo Elías y que el Señor le proveyó. Y que justamente no duró mucho tiempo conforme el Señor. Después léalo, insisto. Yo le doy la cita para que pueda seguir comiendo y alimentándose y yo tener el tiempo para poder ministrar lo que deja
o por lo menos lo que deja ver la Escritura. Y esa primera dieta representa el atrio, el primer lugar, los primeros rudimentos, lo que necesitamos al principio, pero que llamativamente después tiene que salir. Es más, esa dieta muchas veces está muy relacionada con lo terrenal, porque al principio vamos saliendo de lugares, porque el Señor ejerce una salvación, pero luego hay un proceso de liberación. Entonces nosotros como que vamos comiendo lo que recibimos de parte del Señor, pero todavía tenemos ahí, ¿no? Al principio vamos comiendo también de lo que nos quedó. Pero también representa que necesitamos, como decía al comienzo, que se nos dé, que se nos dé, que se nos dé. Y la Biblia menciona que ese alimento era ministrado por cuervos. Porque dice que a Elías, en la primera etapa del tiempo final, antes de ser levantado, el Señor lo envió, lo trasladó a un río, a un lugar, con una misión, con un propósito. Y dice que bebía de ese río y que era alimentado por cuervos. Y dice que le llevaban carne, le llevaban pan. Pero eso fue por un tiempo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque luego, entendiendo que el cambio de dieta representa un cambio de dimensión, porque eso es una realidad, hermanos. ¿Cuántos los han vivenciado de esa manera? A medida que fuimos conociendo más del Señor, a medida que lo fuimos asimilando para nuestra vida, eso produjo y sigue produciendo, produce un crecimiento. Es más, los que antes no entendíamos decimos, mirá, me acuerdo cuando venía a la iglesia y el hermano no me saludaba y eso era un motivo para yo estar endemoniado 4 años y medio. Entonces decidí en mi corazón recibir lo nuevo de Dios. Lo recibí. Eso trabajó mi vida. Entonces llega un momento y decir, qué tiempo perdido. Pero eso fue porque siempre se dio alimento, siempre se le dio alimento, siempre. Y eso es peligroso. Quedarnos en ese lugar es peligrosísimo. Porque nos hace... hay un animal, que ahora no me sale el nombre. Ser perezosos. Siempre me tienen que dar. Y entonces esa está en la estructura del pensamiento del creyente, que no evoluciona, que siempre está en la misma faceta. Siempre le tienen que dar y cuando no le dan, ese está pensando que tendría que haber 9 ventiladores, no 6. Ese está viendo los errores del hermano para no hacerse cargo de sus errores y pedirle al Señor que lo ayude a salir. Ese es el que simplemente viene, escucha, se va y después hace lo que quiere. Me reía en estos días de un meme, se dice, ¿no? Que estaba un hombre con la bolsa de cemento acá arriba, en los hombros, y la carretilla así. Y decía, ¿no? Ahí el enunciado. Como cuando te dan un consejo, pero vos haces lo que querés. Tenía la carretilla, tenía cómo llevarla, no, pero... ¿Sabes qué? Lo hago como yo quiero. Y usted se está presentando de esa forma delante del Señor. Está decidiendo quedarse en esos estadios. Y yo no me voy a meter en la profundidad hoy de lo que representa Elías. Pero sí quiero dejar ver de que hay una iglesia que por amor, por esas cosas del Señor,
incomprensibles. Dice que va a haber una iglesia que va a ser arrebatada. Entonces deja ver principios en la vida de este hombre que la iglesia necesita, que todos nosotros necesitamos. Y que eso es por un tiempo, porque en el atrio es por un tiempo, las puertas es por un tiempo, porque él luego dice, entren por las puertas. No se queden en la puerta, porque la puerta es un lugar de transición. Y la puerta, si usted se queda parado, tiene la opción de entrar o de quedarse ahí. Es más, dice que ese es el comienzo. El atrio estaba a la luz del sol. Y en días como hoy, por ejemplo, si usted se queda, vamos a hacer de cuenta que usted se quedó en la puerta. Había muchos que estaban en la puerta en otro tiempo. Y decidieron entrar para la gloria de Dios. Vaya, quédese ahora ya. Donde muchas veces están los servidores, nuestros hermanos, cuidando la casa, cuidando los autos, para que nosotros estemos tranquilos. ¡Ja! A muchos de ellos ya ni pelo le queda, usted después lo va a identificar. Pero es una bendición. Pero yo estoy hablando en el orden espiritual. Quédese parado en el sol, representando esta casa, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Se va a cansar, se va a agobiar, se va a deshidratar, le va a hacer mal. Es un lugar de transición el atrio. Y en el orden espiritual, en muchas ocasiones se decide estar en ese lugar. Cuando la orden fue que avancen, porque en el lugar santo ya había otra cuestión. El candelabro, la herramienta dada por el Señor, alumbraba ese lugar. Pero ya había cobertura, ya habla de servicio, ya habla de estar en otra posición, ya habla de disfrutar de esa luz. Pero no se tiene que quedar ahí tampoco, porque tiene que pasar al lugar santísimo, donde lo hemos aprendido, está el Shekinah de Dios, alumbra a Dios mismo. Nada creado, Él alumbrando. Eso es cuando ya no solo venimos a la iglesia, cuando ya no solo servimos, sino que nos decidimos meternos ahí con el Señor. Entonces miren qué importante estar atentos a eso. Y en cada lugar había un alimento. Que tampoco me voy a detener en eso. Voy a tratar de ir desarrollándolo con el transcurso de los días para que podamos comprender que los días de Elías representan los últimos días de la iglesia sobre la tierra, porque la iglesia va a ser arrebatada. Y para transitar ese último tiempo necesita un alimento especial, una dieta especial, que siempre la da el Señor. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del agua del arroyo. Luego dice que este sería el punto número 2. Primera de Reyes 17, del 7 al 14, lo menciona y dice que hay una segunda faceta, otra dieta que representa el lugar santo, porque dijimos que el primer lugar, la primera dieta es el atrio. La segunda dieta, ¿por qué? Porque estamos hablando de un cambio de dimensión, un lugar mayor. La Biblia enseña que cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios, ¿qué pasa con nuestra fe? Aumenta. Todo en la Biblia representa el crecimiento. Todo representa que si no discernimos los tiempos, corremos riesgos. Por eso, mis amados, este es un tiempo para salir del lugar en el que estábamos e ir a un lugar mayor en nuestra vida espiritual. La segunda faceta, donde la luz que alumbraba era la del candelabro, y que esa iluminación para nuestra vida es el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo anhelo, tengo que ir a ese lugar.
indefectiblemente, el atrio no me lo puede proveer, porque eso es el principio. El lugar santo sí. Pero dice que hay una luz que es mayor, y lo dijimos, es el Shekinah. Y fíjense, en esta faceta, que si usted cuando lo vea en la Escritura, y créame, igual léalo porque usted tiene que convertirse en noble. Quizás no pueda convertirse en noble económicamente, pero usted puede convertirse en un noble espiritualmente, que es mayor, que es un reino mayor. Entonces, cada vez que usted verifica las Escrituras, se está poniendo un manto de nobleza. Amén. En ese lugar, y volvemos a Elías, que dijimos que estaba en Querib, en un arroyo, donde era alimentado por cuervos y bebía justamente de las aguas de ese arroyo. La Biblia automáticamente muestra que fue trasladado a otro lugar y fue a parar a la casa de una viuda. ¿Recordamos eso? En donde hubo otro alimento. Desde otro lugar, algo sobrenatural y algo que él se animó a ministrar. Ya no solo recibía, sino que él tenía la potestad de decir, haz esto, porque conforme la palabra del Señor se tiene que cumplir. Entonces ya no solo creyó que el Señor tenía la capacidad, porque ya lo había sustentado. Mis amados, nosotros tenemos que recibir esto. Si el Señor nos sustentó, si el Señor nos sustenta, no habrá tiempos en donde Él no pueda sustentarnos. Así que no tengas temor y recibilo, porque vendrán tiempos realmente fuertes, difíciles, pero tenés que entender en tu corazón que Él siempre te va a sustentar. Pero el inicio, el cambio de tiempo, el cambio de dimensiones conforme la dieta que vos estés dispuesto a recibir. En esta faceta dice que hubo multiplicación de harina y de aceite. Y que él le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. No es que la viuda no sabía cómo hacer pan. Lo que estaba pasando es que había escasez y que tenía poco y que su visión no alcanzaba para ver que en ese tiempo de hambruna, que llamativamente lo determinó Elías de parte del Señor, y ahora lo vamos a ver, porque él dice que un día oró para que no llueva y no llovió más por 3 años y medio. Entonces todos sabemos en el orden natural que si no llueve por 3 años y medio, mínimo va a haber escasez de alimentos, o por lo menos nos va a haber para sustentar en otro tiempo. Pero llamativamente esto viene para hacernos comprender que los tiempos los maneja el Señor. Y que nosotros, conforme Elías, que estamos siendo trasladados, siendo llevados de poder en poder, de gloria en gloria, eso es nuestro sustento. Nos saca del plano natural. Es imposible no comprender que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es imposible no comprender cuando Él dice que la mano del Señor no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Y para nosotros tener la capacidad de ser sustento, de llevar alimento, de llevar multiplicación en el orden espiritual que se va a traducir en el orden natural. Porque el que se mete en Dios, en lo espiritual, automáticamente la abundancia del Señor, el sostenimiento del Señor viene a su vida. Y yo lo creo. Entonces esta mujer e inclusive Elías estaban pasando un tiempo de escasez. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes? Y dice que con esa harina y con ese aceite, con el logo de Dios, que al llevarlo adelante, al procesarlo, se convierte en un rema, porque esa es la harina, que se produce y viene como un conocimiento, pero luego viene la revelación. Y conforme el aceite, que figura del Espíritu Santo, cosas que la iglesia tiene,
porque tiene pan, porque tiene aceite, por eso tiene la capacidad de multiplicar. Y yo digo amén. Y le ruego al Señor que podamos comprender estas cosas. Porque el alimento es sustento. Y termina diciendo esos pasajes. Nunca faltará la harina y nunca faltará el aceite hasta que el Señor lo determine. ¿Y cuándo iba a ser ese tiempo? Conforme la Biblia lo menciona, dice que Elías dice hasta que yo lo diga. Como voz profética de parte del Señor, porque Él estaba ya comprendiendo que iba a haber un levantamiento. Entonces miren cuántas cosas tenemos que comprender. Y no nos quedemos, sigamos. Número 3 podríamos decir, Reyes capítulo 19, esto lo hemos leído, verso 1 al 8. Y esta es la faceta de la dieta que representa el lugar santísimo, donde, como hemos dicho, alumbra el Shekinah de Dios, la luz increada, Dios mismo, porque Dios es creador. Amén. Miren, la iglesia, por ahí viniste por primera vez a este lugar. O quizás no escuchaste de estas cosas. Pero este es Dios con poder, haciéndonos comprender que el entendimiento muchas veces nos da para saber de que la luz, que todo lo creó el Señor. Todos sabemos que todo lo creó el Señor. Conforme todo lo creó el Señor, si hay una luz que es mayor, es una luz que no puede ser creada, que Él es mismo alumbrándonos. Y eso es lo que determina la vida de la iglesia del último tiempo, que quiere estar delante del Señor siempre, que está dispuesto a restaurar su altar, pero que también está dispuesto a crecer, a avanzar y a depender del sustento que da el Señor. Porque el Señor es poderoso. Esta faceta habla de un alimento celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que un ángel le dio de comer a Elías en una posición muy particular, y lo hemos visto en estos días. Él no estaba en su mejor momento, o mejor dicho, lo estaba, pero estaba también bajo otras operaciones. Por eso tenemos que comprender que cada vez que nosotros somos alimentados, mis amados, y estamos bien, es un alimento, es una reserva para tiempos en donde nosotros quizás no estemos del todo bien, pero que el Señor se va a proveer de forma sobrenatural para poder sustentarnos. Ya no podían levantarlos los cuervos, ya no le podía decir a la viuda, orá por mí. Ya vino la asistencia del Señor, porque eso es lo que vamos a necesitar en el último tiempo, la asistencia directa del Señor. Y tenemos que comprender cuál es la asistencia del Señor, esa asistencia que dice que vino un ángel, que en medio del desierto, que debajo de un enebro, donde dijimos que son falsas coberturas, que son lugares que dan frutos, pero frutos malos, que no nos conviene estar mucho tiempo en esos lugares. Y es en el desierto, y sin embargo dice que este ángel coció una torta en fuego. Y si nosotros lo miramos naturalmente, decimos, ¿dónde había un anafe en el desierto para llevar adelante? No, es una provisión sobrenatural, algo que se cocinó en el cielo para sustentar a los hijos, para sustentar a los Elías, para sustentar a la iglesia del último tiempo, que tiene que comprender que aunque muchas veces hay pocas fuerzas, que aunque muchas veces hay debilidad, que aunque muchas veces hay situaciones que no logramos comprender del todo, el Señor se va a proveer de forma sobrenatural para levantarnos y sacarnos de esos lugares. Comió y bebió, y fortalecido con esa comida, caminó como nunca antes, dice. Y yo estoy creyendo que los días de Elías son los días de la iglesia del fin. Nosotros, conforme la dieta espiritual que el Señor nos está proveyendo, los últimos días, el último tramo que tenemos sobre la tierra, lo caminaremos como nunca antes lo hemos caminado.
oraremos más, serviremos mejor. Vamos a abstenernos, vamos a disciplinarnos de lo que no nos conviene. Vamos a tomar la guardia, vamos nuevamente a tomar las armas dadas por el Señor y la armadura. Y vamos a batallar hasta la sangre. Porque conforme Elías, que dice que caminó noches enteras y días enteros, y ya sin comer nada, porque la Biblia no menciona que en ese tramo comió, sino que esa comida celestial, esa comida espiritual, esa comida sobrenatural, le dio las fuerzas para poder estar el último tramo, la última dimensión, hasta que nosotros estemos con el Señor. Donde dice la Biblia que Él nos espera con un vino nuevo. Y no menciona el pan, porque nosotros estaremos delante del pan, Jesucristo mismo, delante de nosotros. Alguien diga amén, porque usted me mira así como diciendo, dice la Biblia, ya no beberé más de esta copa con ustedes, hasta que la beba nuevo en el reino de mi Padre. Otro cambio de dimensión y otra dieta, que seguramente Elías está esperando. Vaya a saber dónde. En esos lugares donde el Señor retiene a los suyos hasta el tiempo del ordenamiento de la voz, donde dice que los que murieron primero serán resucitados y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos levantados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. El alimento que es Cristo es más que suficiente para transitar nuestra vida. Y yo digo amén. Caminó 40 días y 40 noches sin parar, sin comer y sin dormir, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, hasta que llegó y tuvo un encuentro con el Señor. Come y bebe. Hay una dieta espiritual. Los días de Elías representan ese tiempo. Hemos hablado de los encuentros con el Señor, porque un día habrá un encuentro con el Señor, y mires cómo está representado también ahí en Elías, porque el último tramo, conforme esa comida y esa bebida, lo llevó a un encuentro con el Señor, porque dice que caminó a Horeb, y para nosotros Horeb representa los lugares altos donde está el Señor, a donde nosotros iremos, conforme la comida y la bebida que se nos está proveyendo en este tiempo. Amén. ¿Cómo vamos a lograr todo esto, pastor? Si yo estoy apenas ando. Ten fe. Y si falta fe, dice que hay alguien a quien tenemos en los cielos y que tenemos que recurrir y pedírsela. Donde también viene la sabiduría, que dice que tenemos que pedírsela. Y formar parte de esa galería maravillosa de la fe. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, la Biblia de las Américas dice: Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras. Eso me dio aliento. Miren, se habló de la pasión. Elías era un hombre apasionado por Dios y por su obra. Pero también era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué significa esto? Que era de carne y hueso, que pasaba y tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros. O sea que nosotros estamos capacitados por medio del Espíritu Santo, así como fue Elías, así la iglesia está capacitada para llevar adelante esas proezas, para manejar los principios espirituales que llevó este hombre, porque dice que él tenía pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo frutos. Bendito sea el Señor. Está en nosotros. Es maravilloso que podamos tener nuestros tiempos con el Señor. Es maravilloso que la iglesia esté orando. Es maravilloso que la congregación continúe, porque yo sé que lo está haciendo. Y miren, hay diferentes grupos de oración, tanto de mujeres como de hombres. Y sería bueno
nosotros sumarnos y pasar tiempos juntos para orar. Y para que entendamos que todas estas cuestiones están puestas en las Escrituras para que nosotros tengamos paz. Y claro, Elías representa una potestad de parte del Señor por las funciones que cumplía. Elías representa a la iglesia arrebatada. Elías representa una dieta espiritual que la iglesia necesita para el tramo final. Pero Elías también representa un hombre que le creyó a Dios y más allá de sus limitaciones, decidió estar. Es más, decidió salir del enebro e ir a Horeb, donde estaba la verdadera cobertura, el Señor mismo extendiendo sus alas. Termino y adoramos al Señor. El libro de Salmos, en el capítulo 63, versos 7 y 8 dice: porque has sido mi socorro. Yo digo amén. Él ha sido nuestro socorro. Él es nuestro sustento. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. En ese lugar sí que hay paz, sí que hay regocijo. En las sombras del Señor, que son un sustento. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra es un sustento. Tu diestra, la mano de Dios. Que el mismo Pedro dice en su palabra que nosotros tenemos que ponernos, que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que representa los 5 ministerios que el Señor dejó. Las ministraciones a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, que necesitan manejarse bajo una humillación para que justamente nos abrace, nos cubra, que se cumpla que los que están en mi mano no podrán ser nunca arrebatados. Porque así dijo el Señor del Padre: tuyas son. Nadie las puede quitar. Aleluya. El Señor es nuestro socorro. Él lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Él es nuestro sustento y sustento es alimento. Vamos, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Él nos sostuvo. Yo digo amén. Él ha sido nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda. Él nos sostiene porque está entre nosotros. Pero Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me
se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador.